Bueno, muy buenos días. Nuevamente un episodio sin guía ni instrucciones. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial como parte de esta edición especial que siempre hacemos con invitados. Tenemos a Luisa, que está aquí a mi lado, psicobioterapeuta, y queremos hablar un poquito de terapia. Con Sofi la realidad es que ya intentamos grabar este episodio una vez y no va a salir. Porque estábamos solamente Sofi y yo y empezamos a botarle corriente y dijimos, no, necesitamos realmente una persona especializada que venga, que nos comparta acerca de estos beneficios que tiene la terapia y que bueno, que también nos ayude como a resolver algunas dudas que siempre hemos tenido o que escuchamos también de las personas que están a nuestro alrededor sobre el tema de la terapia. Entonces, nada, lo primero agradecerte por estar aquí, muchas gracias. Bueno, Lu obviamente es una persona muy especial para nosotras, entonces, qué maravilla tenerte aquí. Y ya si te quieres presentar. Bueno, yo soy Luisa Fernanda Núñez, soy madre de un hijo de 20. Sí. ¿Cuántos años Soy fue una que madre cumplió? ejemplar. No Soy una mentira. madre, sí, soy una madre ejemplar de 22 años. 22. Soy psicobioterapeuta sistémica y consteladora. Trabajo hace ya bastantes años en el mundo de la terapia, vivo en Cali y a estas 2 señoras de aquí las conozco bastante bien. Bueno, Lu, muchas gracias por aceptar nuestra invitación que después de varios intentos, llevamos de verdad intentando este ujú, momento con Lu hace, diría yo, un par de meses, tratando de Sí. programarlo y de poder crear este espacio, sobre todo porque para Dani y para mí los procesos terapéuticos ha sido sin duda algo que nos ha acompañado ya hace unos años atrás. Mm. Y yo desde la amistad que tengo con Dani fue como una iniciadora en mi vida con la terapia. Fue como creo yo realmente que fue la primera amiga con quien yo hablé de terapia y quien me ha dado, sin duda alguna, las recomendaciones y me ha abierto la puerta, diría yo, la verdad, porque si yo me baso en referentes cercanos a mí, tal vez años atrás nadie cercano a mí tenía como la facilidad para entrar a hablar de este tema o que ya hubiese hecho una investigación y ya se sintiera cómodo con una persona para hablar. Y yo creo que de aquí radica mucho el mito de iniciar terapia, porque si yo lo llevo a mi ejemplo, yo lo hice muy acompañada de alguien a quien yo le tengo confianza, que en este caso es mi amiga. Y Ujú. cuando uno no tiene una recomendación y no sabe a quién preguntarle, ven, estoy necesitando ayuda o yo también quiero hablar de estos temas, ¿a dónde voy? O sea, conoces de alguien y cuando crecemos en un entorno familiar en el cual la terapia no se habla, y de esto no quiero que suene no es tan de común. víctima ni nada, pero es la Ujú. realidad. Es decir, yo personalmente no crecí en un espacio en donde la terapia fuera un tema que se ponía sobre la mesa, y donde tampoco existían recomendaciones para ir a un lugar, a un terapeuta o para simplemente hablar de cosas que uno no normalizaba hablar. Y eso ha sido lo bonito de los acompañamientos terapéuticos. Y por eso, en este momento que queremos hablar contigo, Luisa, yo quisiera como dejar claro, al menos en mi caso, que para mí la experiencia terapéutica no ha sido solo ir a hablar de cosas bonitas, porque eso lo hemos reconocido mutuamente como amigas, pero sentarse en terapia es incómodo. ¿Por qué crees tú, Luisa, que para la gente es tan incómodo en realidad iniciar un proceso desde la voluntad y sentarse a hablar de cosas que cuestan? Pues, yo pensaría que porque salir del estado de confort, ¿no? Y movilizar el confort con el que uno en teoría vive, pues, es molesto, ¿no? Todos los seres humanos tendemos a adaptarnos a una situación por más adversa y por más difícil que sea.
y salir del confort, pues es un paso que se tiene que hacer de forma consciente. Adicional, porque el cerebro siempre va a elegir lo que menos energía Le gasta. requiera. Entonces, ir a terapia y, y exponer un tema es movilizar al cerebro a que haga inclusive un proceso de recordar, ¿no? De, ¿Y tú crees que uno se siente en confort en una situación incómoda? sí, sí, porque uno Mm. se adapta, Se acostumbra. se acostumbra. Sí, los seres humanos nos adaptamos a tener circunstancias adversas, porque ahí entran las creencias limitantes de que pues la vida es así o que la vida es dura, ¿no? Entonces, el proceso de la terapia inclusive es un proceso donde con el tiempo hay que desmontar las creencias limitantes para hacer o crear creencias constructivas que le permitan a uno movilizar la emoción y saber que cuando hay algo que molesta o que incomoda, pues hay que ir a trabajarlo. Pero si las creencias limitantes están bien gruesas, bien fuertes, pues uno se adapta y se acostumbra a que la vida es dura. Total. Y en esa explicación, Lu, que nos estás dando de que la gente está como acostumbrada o dice, bueno, yo tengo que transitar esta vida así, esta fue la vida que me tocó, este fue la pareja que me tocó, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos o cuáles son como esos puntos que de pronto las personas que nos escuchan podrían tener en cuenta para decir, de pronto yo sí estoy necesitando un acompañamiento? Porque me estoy imaginando ahorita como, claro, vamos de modo automático, viviendo la vida como me tocó, y en qué momento logramos como salir un poquito de ahí para decir, pues voy a evaluar si de pronto terapia es una buena opción. Pues lo primero que yo creo que moviliza a una persona si está conectada con su cuerpo, ¿sí? Si está verdaderamente presente en las sensaciones corporales, la incomodidad se siente en el cuerpo. Y esa es una manera en la que uno debería saber que ahí hay algo por trabajar. Cuando las personas están disociadas, es decir, que yo no tengo ninguna sensación corporal porque me disocio de la emoción, es muy difícil que sepan que hay que hacer un trabajo personal o en este caso terapéutico. Ujú, Pero no sé cuánto es el porcentaje de personas disociadas y de personas encarnadas. ujú, Pero generalmente las personas que llegan a terapia son personas que sienten, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo puedes describir una ansiedad? Pues intelectualmente es muy difícil, o sea, desde la parte cognitiva. Pero tú le preguntas a un paciente qué siente, cómo sabes que tienes ¿dónde? ansiedad, Ujú, ¿no? Y es como, no, pues porque tengo una sensación aquí, o es una sensación de vacío, o me galopa el corazón, o no puedo dormir. Entonces, finalmente, ese es el cuerpo el que te invita a que hay algo por solucionar. Hay personas que tienden a tener la sensación corporal por años y la perpetúan hasta que se vuelve crónica y qué terrible. aprenden a vivir, ¿sí? Con la sensación. Entonces normalizan tener ansiedad Mm, y pues esas personas llegará un momento en que seguramente ya deja de ser una ansiedad para ser una patología del cuerpo físico y entonces ahí van al médico ahí se vuelve una enfermedad crónica. y ahí reciben un diagnóstico. Y entonces, pues, no sé, se toman el acetaminofén o lo que sea que mande el médico, Ujú, pero finalmente, desde esta mirada sistémica, que es el modelo de terapia que yo trabajo, todas, todas las enfermedades o los síntomas tienen un origen emocional, sea un cáncer o sea una bulimia, qué ¿sí? locura. Entonces, inclusive cuando tú recibes un tratamiento médico, clínico, con acompañamiento del profesional, uno debería hacer un acompañamiento desde la parte emocional para saber qué es lo que, qué es lo que generó ese síntoma. Pero pues eso es una cultura nueva que están haciendo, Mm, ¿no? Porque uno está completamente
el encuadre de cómo uno creció es que si a uno le duele la cabeza, pues hay que ir al médico o tomarse un acetaminofeno. Si uno tiene gastritis, pues tomarse un, Omeprazol. un omeprazol, ¿sí? Exacto. Pero pues todo eso tiene un origen emocional que se puede acompañar a través de la terapia. Básicamente, pues para que no se cronifique y para ir al origen. Sí, entonces yo no sé si te contesté la pregunta en cuanto a en qué momento es que uno tiene que ir. Pues el cuerpo, si uno está verdaderamente encarnado y uno verdaderamente Ujú. escucha al cuerpo, ese es el momento. Mira que desde mi experiencia, que digamos que he estado yendo a terapia ya hace un par de años, no, hace muchos años, una de las cosas que a mí me movió, que no sé, lo digo es por si a alguien de aquí también le resuena, es darme cuenta de que habían patrones en mi vida. Entonces, más que la sensación que, claro, esos patrones traían consigo unas sensaciones en el cuerpo de ansiedad, de malestar, de nostalgia, em, o inclusive, bueno, yo también tuve un tema alrededor de la gastritis y luego un tema con la garganta, pero en mi caso fue darme cuenta de que yo estaba teniendo patrones de algo en particular en mi vida. Entonces yo dije, esto está raro, pues porque no puede ser que la vida se me esté alineando a traerme personas de X o Y manera constantemente. Entonces eso como que sí, le cambias la cara, pero es lo mismo. Entonces yo dije ahí, esto está raro y esto es un tema que se me sale de las manos, que yo no tengo el conocimiento para trabajarlo. Ahí fue que empecé, esa fue mi primera acercamiento, necesidad de buscar alguien que me acompañara, un terapeuta en ese proceso, porque yo quería saber eso de dónde venía. Sí, vivías ¿cómo es? Se cambia el diablo, pero sigues en el mismo infierno. Ah, sí, pues tal cual. Ahora que lo dices, es que sí, viví el infierno muchos años. Pues no literal, pero sí, sí, tal cual. Sí. Se me cambiaba la carita, pero era el mismo sentimiento, la misma emoción que me daba, la misma ansiedad en ese caso, y eso fue lo que me motivó a decir, yo necesito buscar ayuda porque esto no lo voy a poder resolver sola. Increíble. En cuanto a eso, básicamente tiene una explicación que no sé si quieran que yo Sí, la, la cuente, por favor. ¿sí? Pues no me la preguntaste, pero No, maravilloso. Dale. mm, básicamente cómo sucede un trauma o un impacto emocional en la vida de las personas. El trauma que nosotros le decimos bioshock es un instante en la vida de la persona. No necesita ser un gran drama o un acontecimiento, pues no sé, las Torres Gemelas, no. Ujú, Es un instante en la vida de las personas en la que, en la que la persona vive una situación desde cuatro miradas diferentes, que es una situación que se vive de forma dramática, ¿sí? Un evento dramático. Lo que para mí es dramático, quizás para ti no, como yo lo ¿sí? interpreto. Como tú lo interpretas, como yo lo vivo. Una situación que se vive de forma inesperada, es decir, de un momento a otro, no me esperaba, ¿no? Esta Ujú, muerte, esta pérdida, lo que sea. ujú, No lo pude tramitar con nadie, es decir, lo viví en soledad, ¿no? No porque viva sola, sino porque pues no lo exterioricé dentro del no lo expresé y finalmente no tuvo solución. ujú, Entonces, cuando uno vive un instante con estas características y pues yo los invito a quienes están viendo el podcast se pongan a analizar si ujú, ustedes han vivido un instante con estas características. Quiere decir que si yo viví una situación así, en el cuerpo se impacta o hay una huella emocional que queda. Esa huella emocional queda en una tripolaridad, es decir, en el cuerpo físico, ¿sí? En la psique, en la parte emocional y en alguno de los dos relés cerebrales, ¿sí? Es decir, que no es lo mismo como una persona zurda o una persona diestra vive un trauma, o si la mujer ya está en la edad de la menopausia, o si es un hombre zurdo o un hombre diestro. ujú. Todas esas particularidades hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer terapia, que eso pues obviamente es de lo que se encarga el terapeuta. Quiere decir que esa huella queda en el cuerpo, en la psique y en el relé cerebral. ¿Qué va a pasar? Que generalmente nosotros no nos ocupamos de la emoción
ahí mismo, o no existía, ¿no? La, no sé cómo decirlo, sin la conciencia Sí. de trabajar algo que a uno pues lo afectó. Ujú. Y Ujú. finalmente la vida sigue, ¿no? Hay que al día siguiente, pues si se murió mi hermano, lo entierro y al día siguiente tengo que ir a trabajar. Y entonces la emoción queda ahí instalada. ¿Qué va a pasar? Que más adelante, cuando yo viva una situación parecida, similar, no necesariamente La misma la situación, misma, que muera alguien más, por ejemplo, en exacto, tu caso. pero una pérdida, ¿sí? O como yo lo viví, Ujú. ¿sí? Puede ser que si esa situación, en esa situación hubo una muerte, pero esa muerte lo que ocasionó es que yo me quedara sin casa, en el futuro, cuando yo puedo llegar a vivir una situación donde yo pueda perder algo importante para mí que representa la seguridad, ¿qué va a pasar? Que se activa la impronta, se Mm. activa la emoción y ahí es donde viene el síntoma. El síntoma puede ser una enfermedad del cuerpo físico, pero el síntoma puede ser una ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca la terapia? Desinstalar todas esas improntas o esas huellas emocionales que quedaron en esa tripolaridad y darle recursos al paciente para que la solucione. Ay, pero ¿cómo yo voy a solucionar algo que, o sea, yo cómo voy a revivir un Que muerto? ya Porque hay pasó. personas que dicen así, ¿no? Ujú. Entonces, pues no, no es revivir el muerto, pero si tú lo solucionas desde otro lugar o ya no lo vives en soledad, eran como las 4 aristas, si yo desinstalo por lo menos una, el trauma deja de existir. Es decir, que por eso es que es importante ir a terapia, porque en la terapia el acompañamiento del terapeuta permite que el vivirlo en soledad desaparezca. Entonces no es necesario, o no es, perdón, no es suficiente con leerse un libro, no es suficiente Mm. con ver un podcast, no es suficiente con una frase de afirmación, porque así no se desinstala la herida. Entonces, es necesario el acompañamiento para por lo menos desinstalar que la persona lo deje de vivir en soledad, porque To- ya y lo to- puede comunicar. Súper todo interesante. esto, todo esto me hace demasiado sentido porque mira que yo creo que para quienes nos escuchan y nosotras dos en particular, todos los que vivimos un proceso terapéutico en algún momento sentimos como, ¿será que esto sí va a funcionar? Es decir, ¿cómo logro integrar también lo que yo estoy aprendiendo y lo que yo estoy desinstalando, desaprendiendo, integrando nuevamente en mi interior y en mi conocimiento para un diario vivir cuando el entorno no cambia? Que eso sí, eso Ujú. hablando más de las decisiones que tomamos con quien queramos estar o construir, digamos, si son procesos terapéuticos que se iniciaron por temas de pareja, temas de relación, pero también hay entornos familiares que terminan siendo difíciles de sobrellevar para muchas personas. Entonces estoy en un proceso terapéutico, estoy buscando ayuda, estoy deseando tener herramientas, que las herramientas se aprenden en el proceso, pero no es un proceso en el que uno sale de una sesión como un Y se producto te arregló la terminado, vida. como que aquí está, se te arregló la vida. Claro, Ujú. es la constante son las pequeñas decisiones que se toman en el diario vivir. Y muchas veces, en mi caso, yo me he tenido que enfrentar a, ¿será que sí tengo herramientas para afrontar esto con lo que me estoy sintiendo? Creo que sí, y tendré que esperar a la siguiente sesión. Pero Claro. sí pasa, sí, pero sí pasa mucho de que también conozco personas que han iniciado procesos terapéuticos y dicen, esto no está funcionando para mí o sienten que no avanzan. Es decir, uno cómo puede medir un progreso en realidad cuando decide voluntariamente iniciar este proceso que no significa que es una sesión ni ir 6 meses a sesión, tal vez es algo prolongado, una, una relación estable. En cuanto a lo que dices, eh, si yo hago terapia,
y empiezo a mirar la dinámica de mi conflicto desde una mirada diferente, entonces en esos como en esas 4 miradas de las que les hablé, se desinstala vivir el evento de forma dramática, Ujú. Mm, porque te cambia la percepción de lo que sucedió, ¿sí? sí. Sí. Entonces, cuando tú en terapia dejas de mirar el conflicto como algo extremadamente doloroso, como algo que en ese momento de la vida, pues era la muerte, pues ahí también viene el proceso de la sanación porque también desinstalas la creencia de que eso es dramático. Y básicamente, eh, la mayoría de los traumas se instalan en la primera infancia, ¿sí? No estoy queriendo decir que todos, pero en la primera infancia hay un porcentaje grande de traumas que se instalan y que estructuran a la persona, a cómo esa persona se va a enfrentar a la vida. Quiere decir que esos traumas se vivieron en la infancia y en la infancia para un niño que mamá, que mamá se vaya todos los días y no verla, ¿sí? Sino verla quizás un fin de semana, sí, un fin de semana no, Ujú. pues eso es igual al abandono, Ujú. ¿sí? O si papá se va de la casa y yo amaba a papá y papá se va, pues eso es igual, pues a me dejaste de amar. Que esa es la percepción de ese niño. Esa es la percepción del niño. Ujú. Entonces ese niño, ¿cómo se va a relacionar después, más adelante, con las otras personas cuando tiene el programa del abandono Mm, o de que esto es igual a la muerte? O yo vi cuántas veces papá le pegó a mamá y eso es igual a papá quiere matar a mamá. No es que papá está bravo o papá llegó un poco tomado y se desfasó. No, la percepción de un niño es diferente. La percepción de un niño es todo o nada. Y esos son los traumas o los bioshock o los impactos emocionales o las huellas que quedan grabadas. ujú. Entonces, cuando tú estás trabajando con un paciente adulto, tú le puedes dar toda una cátedra de herramientas para tener una mejor relación de pareja, que a veces ni siquiera uno les está descubriendo América porque uno sabe lo que uno tiene que hacer. Sí, Ujú. pero en realidad lo que hay que desinstalar es el programa de esa niña o ese niño herido que, que tuvo una percepción de pareja, pues, infernal, si tuvo unos padres que tuvieron una relación de pareja infernal. Claro. Entonces, por eso, en este modelo terapéutico que yo trabajo, no quiere decir que sea el único ni el mejor, siempre se va a solucionar el programa, porque eso te va a permitir a ti cambiar la mirada que tú tienes de lo que te está pasando hoy. Oye, a pesar de que lo externo no cambie. A pesar de A que lo pesar externo de no que cambia, donde tú cambies tu manera de verlo, te da igual. Y finalmente, como somos un sistema que está Bueno, conectado por el inconsciente, tú cambias y cambia tu esposo, o tú cambias y cambias tus hijos, o tú cambias y tu mamá de repente sí, cambió. confirmo. Y ustedes saben eso porque lo han experimentado Sí. en terapia, ¿sí? sí, Uno no tiene que llevar a la mamá, al papá a hacer la constelación o el trabajo terapéutico para que ellos tengan una transformación que es pues sistémica, porque estamos todos interrelacionados. Súper interesante, Lu. Yo tengo una duda ahí es, ahora que tú hablabas mucho sobre dar como esa miradita hacia adentro de lo que nosotros vivimos en infancia, de pronto también puede ser eso como el que tengamos miedo a ir a terapia. O sea, yo siempre, digamos que yo tengo un par de amigas muy cercanas que les cuesta. O sea, yo les digo, ellas saben que eso puede ser una buena herramienta y un buen acompañamiento, pero dicen, no, o sea, yo me acuerdo que hace poco estuvimos en un retiro y una de ellas decía, yo prefiero alzar la alfombra y meter las cositas por debajo y yo a eso no lo quiero ni mirar. Entonces, ese miedo puede ser también de algo
es decir, de que esté un poquito estigmatizado, bueno, no ya estigmatizado terapia, pero que es algo nuevo, por así decirlo, o puede venir también de un miedo, bueno, yo ya voy a tener que ser vulnerable porque me va a tocar abrirme un poco de cosas que de pronto yo no he querido mirar. O como cuál puede ser de pronto esa razón, según lo que tu experiencia de los pacientes que has tenido de pronto en terapia. Pues lo primero que tengo que decir es que la terapia también es preventiva. Es Mm. decir, que si tú trabajas tus temas de ahora, pues tú quizás en 10 años no tengas que no le des la solución a, no sé, al cáncer de seno, por poner un ejemplo. Ujú. No quiere decir que si uno no hace terapia le va a dar Sí, sí, cáncer. sí, sí. Pero cuando, por ejemplo, las personas están encarnadas, es decir, que sienten en el cuerpo físico, generalmente la solución que encuentra el cuerpo cuando la persona no soluciona un conflicto, generalmente es con una enfermedad en el cuerpo físico, ¿sí? Cuando las personas están disociadas, la solución hacia el futuro quizás es un trastorno del comportamiento, ¿sí? O el síntoma es conductual, Ujú, ¿sí? Entonces hay un vicio, una adicción, lo que sea, pero siempre hay una solución, ujú, ¿sí? Entonces yo pienso que la negación de ir a terapia, evidentemente, es porque ir a terapia es incómodo, porque es encargarse de temas que generaron demasiado dolor. Y la persona puede seguir viviendo una repetición, ¿no? Que constante en sus vínculos, en cómo eligen a las personas o las formas de trabajo que les llegan, que finalmente pues está bien, pues síguelo viviendo, pero Esta no parte de podemos todo lo saber que si en un futuro la emoción vaya a emerger en una conducta, en un Alzheimer, claro, en un ¿cómo se va a cáncer, manifestar después? o sea, sí o sí, el trauma tiene que salir De afuera. alguna manera. sí. Y si tienes suerte, que no es una suerte, pero bueno, no sé, pues quien lo va a solucionar es la descendencia, porque tú no heredas el color del cabello solamente, Solamente. tú heredas una emoción no resuelta, que ahí es donde vienen las enfermedades que son en Mm, teoría transgeneracionales o bueno, en el argot médico, pues heredadas, ¿no? ujú, ujú, Mira que todo esto que ahorita las dos mencionan sobre digamos, el caso de tu amiga cercana, a mí me hace pensar mucho como en los mitos y en las resistencias que existen, pues por el hecho de accionar a ir a terapia. Y algo que yo suelo escuchar mucho también de como de las personas cercanas a mí que nunca han tenido terapia, es que lo suele evaluar de, ¿y por qué necesita terapia si todo lo tuvo? Es decir, ¿y por qué? Pero ¿y qué es lo que le pasa? ¿Pero cuál es el dolor que le emerge? Es decir, desde los ojos, desde el punto de vista de una persona externa, a quien ya decidió empezar un proceso terapéutico. Es decir, pero si todo lo tiene, se le dio todo en la vida, ¿qué es lo que le duele tanto? Y hace algún tiempo creo que yo lo había escuchado que nosotros los seres humanos tenemos heridas o por exceso o por defecto, pero se nos van a generar heridas. Y entonces me remontaba a lo que tú ahorita mencionaste de el niño que vio y la mamá que no estuvo y vio el papá que se tenía que ir y cómo finalmente funciona para esa primera infancia por la que todos pasamos y cómo nosotros le hacemos la traducción a un montón de escenarios que no sabemos interpretar hasta cuando somos adultos y se empieza como a hacer todas las revelaciones a través de las relaciones ya más mm, conscientes de mm, cada uno. O sea, eso a mí Mm, me parece que alrededor de la terapia sigue habiendo no solamente resistencia como el ejemplo que daba Dani, pero mitos, mitos de ¿y por qué necesita terapia? ¿Y qué le pasó tan grave? Pues porque es que también la vida tiene tantas aristas, es decir, que es casi imposible que todos los estadios de tu vida estén equilibrados. Eso es mentira.
sea, tú puedes ser que seas exitosa laboralmente, tengas, sí, tengas una pareja excepcional, te la lleves bien, pero de repente pues no puedes procrear o lo tienes todo, pero odias a tu papá. Mm, Uno se puede adaptar a odiar al papá y uno puede vivir con eso, wow. pero ¿cómo es después? ¿Cómo es después en la vida de esa persona ese odio? ¿Cómo se traduce? ¿Sí? Sí. ¿A dónde llega el odio? Que, por ejemplo, desde la biodescodificación, pues hay unos órganos que tienen que ver con eso, ¿sí? Que por ejemplo es el páncreas, Ujú, ¿sí? Que es la ignominia familiar, ¿no? Algo que yo no puedo perdonar de mi familia. ujú. Entonces ahí hay algo que en algún momento emerge. Y ese es como entrar en ese estado de conciencia, que por eso yo digo que es preventivo. Cuando yo me separé de mi hijo, que es mi único hijo, yo soy hija única, mi hijo es hijo único, él se fue a vivir a otro país, yo sabía que yo tenía que trabajar mi despedida con mi hijo porque yo sabía porque yo soy una mujer que está encarnada, o sea, yo todas mis emociones las siento en el cuerpo físico. Yo sabía que si yo no solucionaba el tema con mi hijo, de hacerle verdaderamente una despedida, de entregarlo a algo más grande, de soltar el control, de saber que yo le había dado las herramientas para que estuviera allá, de retornar, Ujú. de retornar a mi Sí. destino y de no verlo de forma dramática, sino, uff, qué nota, yo con 43 años, bueno, no sé cuántos años tenía, pues voy a estar sola, entonces voy a volver a estar sola y entonces, ¿cómo es para mí vivir esta soledad? Diferente a si yo hubiese dicho, no, esto es un drama y ahora yo qué voy a hacer y será que él va a comer, será que se va a preparar la comida, etcétera. Ujú. Entonces, ante ese evento que yo sabía que iba a ser dramático para mí, yo hice terapia y le dije a él que tenía que hacer terapia y juntos hicimos terapia. Y entonces vivimos la separación, el duelo de nuestra relación desde una mirada completamente positiva. Entonces, yo tengo la certeza de que de ese evento seguramente yo no me voy a enfermar. Súper interesante mirarlo desde ese punto de vista, Wow. Claro, de la parte preventiva que estás diciendo. sí, sí, porque si no se toma desde el lugar que se debe tomar, pues entonces en algún momento va a emerger. Sí, Hay algo que voy a aprovechar para contárselos porque me parece que es muy nutritivo para la audiencia y para ustedes, aunque ustedes lo saben porque han trabajado conmigo. Hay algo que se llaman los ciclos biológicos memorizados, ¿sí? Que normalmente tú tienes una vida completamente normal. ¿Cómo es que dicen ustedes? Chill. sí, chill. No es mi caso, pero Uno puede estar en una época de su vida que todo está bien y de repente de la noche a la mañana yo amanecí con una sensación y un tema y no sé qué es y no sé qué es. Y ahí, por ejemplo, hay muchas personas que van a terapia porque es inexplicable la sensación corporal. Y vienen llantos y vienen unas cosas que son como, uf. Y resulta que cuando uno empieza a indagar en terapia, la persona está viviendo un ciclo y el ujú, ciclo normalmente es que si la persona tiene 20 años y le llegó esta emoción, uno va a los 10 y resulta que a los 10 pasó algo. pasó algo. Mamá y papá se separaron o emigré y eso se activa porque la biología guarda todo, Ujú. guarda la fecha, guarda el clima, guarda la estación, guarda todo. Entonces, en esos ciclos es como la segunda, tercera, cuarta o quinta, dependiendo del ciclo en el que uno esté, oportunidad que le da a uno el cuerpo para solucionar algo sin solucionar. Entonces, yo pienso que la escucha atenta de uno mismo Ujú.
es súper importante. Pero hay personas que sienten eso y pues ahí puede ser que se mediquen. Ujú. Que prefieran Claro. tratarlo de la parte tradicional. Ah, no, me está Sí, doliendo esto, entonces me tomo algo y ya, ya está. exacto. Muy raro. No, digo, pues muy raro como que uno decir, bueno, si me lo tomo eso, sabiendo que de pronto puede haber algo interno. A mí me pasa algo, Lu, o bueno, escuchándote ahorita como que también lo traigo a colación es, en mi caso, además o bueno, más bien la pregunta sería es si la primera vez de ir a terapia, o en tu caso te ha pasado que la mayoría lleguen a raíz de una crisis. Casi todo el mundo. Me parece súper interesante eso porque, bueno, yo ya les conté que arranqué terapia hace muchos años. Y yo llego a un punto donde en mi caso es sagrado tener terapia independientemente si yo estoy en crisis o no. Siento que en mi caso es un tema de que yo, y se los conté a ustedes también en nuestro primer episodio cuando nos presentamos, es que yo me estoy cuestionando todo el tiempo. Entonces en mi caso me pasa algo que puede ser algo muy que yo digo, lo puedo manejar, tengo las herramientas para Tú estás tratarlo, reencarnada. pero a mí el extremo por allá, porque yo digo, pero ¿por qué? Entonces yo le respondo algo así a mi novio y yo digo, pero ¿por qué reaccioné así? O sea, ¿qué es lo que? Entonces ya me empiezo como yo. Entonces a veces nos ha pasado y me pasa a veces con Lu que yo voy y le cuento literalmente mi resumen del mes. No necesariamente entramos a hacer alguna terapia, o sea, como a Un entrar a una protocolo. a un protocolo, pero sí me sirve mucho que alguien me escuche. Ujú. Entonces, de pronto lo pongo como desde el punto de vista de si alguien aquí no está en crisis, porque puede ser que no está o está en esta época donde está chill Chill. y todo está funcionando bien, qué interesante también poder poner afuera lo que de pronto mi mente me está repitiendo constantemente o un sentimiento que yo tenga que no lo veo tan crítico como para exteriorizarlo, ni tampoco tan crítico para que me detone. Y creo que, ahí hay un beneficio que yo le veo, y es el poder que, pues, además de yo exteriorizarlo, que esto me gusta como mucho decirlo, como además de yo exteriorizarlo, que alguien me escuche y desde un punto de vista muy objetivo pueda también darme una retroalimentación de eso, me parece muy interesante, muy enriquecedor. Yo me acuerdo que hubo alguna terapia que hice, fue una de las primeras, que yo le conté la vida de mi hermano cuando él se fue de la casa, pues, porque ya se independizó, ya era un adulto, y yo le dije a él: "No", entonces luego ya llegó mi hermano, él nos abandonó, se fue a vivir a otra ciudad y yo normal, o sea, a mí eso no me producía ni dolor, ni yo tenía un vínculo difícil con mi hermano, jamás, siempre nos hemos llevado muy bien, pero luego la psicóloga me dijo: "No sé si te diste cuenta que tú dijiste que tu Me hermano te abandonó. abandonó, ¿por qué piensas eso?". Y en ese caso no era que yo tuviera 5 años, o sea, la adolescente lo vivió de esa manera, y desde ahí ya pude entrar a ahondar más emociones que ahora desde el punto de vista de lo que tú decías, seguramente eran preventivas, que todavía no se me habían activado, no se me habían explotado Tal cual. y las pude trabajar. A Entonces, tiempo. exacto, a tiempo. Entonces, interesante también eso que lo quería mencionar precisamente, no es solamente tampoco que estemos en crisis, a pesar de que ese primer llamado seguramente venga de ahí, Ujú. de que algo que digo: "Ay, no sé qué más hacer, pues me agarro a la sintoterapia", pero Claro. también chévere que alguien más te pueda escuchar, que no solamente también tu pareja, pues tu pareja también tiene todas sus cosas vida por haber y seguramente él también te va a dar una retroalimentación según el lente que él tenga por su historia, por su contexto, que es algo completamente diferente que yo voy a recibir si yo voy a terapia y alguien especializado me da su opinión o me ayuda a indagar un poquito más. ¿Por qué crees que existe esta resistencia entonces? Por ejemplo, si no todas las personas pasan por un proceso como Dani, que se cuestionan pues todo. O sea, yo soy amiga de Dani, yo sé que Dani se cuestiona muchas cosas. O sea, Mm. no voy a entrar en ejemplos claramente, pero si alguien no tiene este tipo como que hay cosas que van sucediendo. Más aparte de sí, de Exacto, pronto. entonces no sé si en realidad es una resistencia directa a decir voy a sentarme a hablar con un terapeuta, pero sí conozco muchos casos de personas que solamente deciden ir a terapia cuando están en crisis, o sea, cuando la situación se volvió insostenible o cuando están vueltos mierda, Se le pues, sale de las manos. para decirlo de otra manera, cuando la situación ya es y toca remontarse a hablar de tantos temas
que no salir resuelto en una sola sesión. Y esa parte de cómo acompañas, por ejemplo, tú, personas que no son constantes en sus procesos terapéuticos, es decir, que pueden volver a ti una vez al año y que eso es suficiente No, para ellos. no los acompaño. Luis, que no No, los estoy acompañando. No. Bueno, yo siento que, pues a mí me sucede algo con las personas que van a consulta y es que yo creo que las personas que se quedan es porque verdaderamente sí conectan, porque eso es claro, muy importante, ¿sí? Y cada terapeuta tiene una personalidad, Sí. ¿sí? Y tú finalmente, que es como el movimiento del alma, tú llegas al terapeuta que tiene que ver, o sea, no que tiene que ver, no, que realmente puede llegar a tener la lente que tú necesitas que vean en ti. Y, y yo me, yo me enorgullezco de que realmente las personas que llegan a mí se quedan y eso compensa otras partes de mi vida a nivel personal, Mm, donde quizás hay personas que no se quedan. Entonces, es como, ya entendí por qué es que yo hago esto, porque es sentir que yo tengo el alma preparada para que alguien se quede conmigo. Y eso es un tema personal, claro. pero, pero normalmente las personas que llegan a mí sí tienen un proceso donde ellos sienten que está funcionando. Y entonces, entonces vuelven porque hay otro tema y hay otro tema, porque al final uno puede seguir trabajando muchos temas, sí. dependiendo de la edad biológica en la que uno esté. Pues un adolescente no va a estar en terapia un año, pero sí de pronto una mujer adulta como ustedes sí, Ujú, ¿sí? Pero yo creo que eso tiene que ver mucho con cómo tú te sientes en terapia y la forma en la que a ti te escuchan, ujú, que seguramente es una forma completamente diferente a cómo te escucharon en el vínculo de la jerarquía tus padres o tus profesores o tu jefe, ujú, ¿sí? Uno llega, uno se adapta, no se adapta, uno realmente busca que el terapeuta tenga como un lenguaje que a uno le funciona. Entonces yo creo que efectivamente el proceso tiene un resultado si uno continúa, pero a veces el paciente quiere continuar, pero encuentra un terapeuta que, que tiene un conflicto con el tiempo, ¿sí? Y resulta que ese paciente tiene una base de un conflicto donde a él no le permitían llorar, donde todo era rápido, donde sí, donde mm. no llore, levántese rápido, sí. Y entonces llega a una terapia donde sí tiene la lágrima que hay que devolverla Se porque acabó el ya se tiempo. acabó el tiempo. Ah, Mira, Lu, que ahorita eso que que lo mencionas, me hace recordar mucho y tengo una pregunta. Voy a contar algo de contexto y luego voy por la pregunta. Y es que, digamos, en mi caso, cuando yo estoy atendiendo parejas como maestra de ceremonias, yo siempre les digo a ellos, tengamos una primera sesión y después ustedes me confirman si quieren seguir conmigo o no, Bueno, porque, y ahí les digo, porque elegir una maestra de ceremonias para mí es como elegir un terapeuta. claro, Tiene que haber un clic con esa persona para que tú decidas realmente continuar. Y por ejemplo, también dependiendo un poco de, en mi caso que a veces me preguntan, bueno, ¿y a qué terapeuta voy? Entonces yo también viendo un poquito la personalidad de la persona, entonces digo, te puede servir un poquito mejor esta. Y hay temas con los cuales que son, sí, un poquito más de energías y esto, yo voy a donde una persona y si no, entonces voy a donde Lu y entonces ahí yo también empiezo como a jugar un poquito. Pero mi pregunta después de ese contexto es decirte, ¿en qué momento uno puede darse cuenta, digamos que pasó un año con un terapeuta y uno dice, me equivoqué de terapeuta? O sea, pero me ha pasado.
o sea, lo digo por experiencia, porque yo pasé un año con un terapeuta hace muchos, muchos años, Muy lenta, Dani. pues estaba comenzando, inconsciente en esa época. Y me acuerdo que fui a una terapeuta por alguna razón, algo puntual, fui a probar, fue porque he probado muchas herramientas terapéuticas, muchos protocolos, Mm. y una de ellas me dijo, pero ¿cómo así que tú llevas un año y tú no has tenido herramientas para trabajar este tema? Ah. Entonces, ¿qué es lo que te han explicado en esas terapias? Y yo dije, Bertale, me equivoqué. Y llevo un año asistiendo con una persona que realmente no me está ayudando. Entonces, uno cómo hace para darse cuenta ahí si no es con esta, por ejemplo, en mi caso, que una persona me dijo, pero amiga, date cuenta, eh, para uno decir, estoy yendo juiciosa una vez al año, los procesos toman tiempo, entonces uno me mete en la de los procesos toman tiempo, pero todavía, o sea, ¿cómo uno hace ahí para, o sea, hay algo, hay algún indicio que te dé como para decir, de pronto este es el momento de cambiar? Pues lo primero que uno debe saber es cuál es el modelo terapéutico que utiliza ese terapeuta, porque hay personas que no saben qué modelo terapéutico están haciendo, Mm, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay personas que llegan a mí y han venido de otros terapeutas y yo digo cuál era el modelo, era cognitivo-conductual, bueno, no sé, y yo dije, ¿sí? Y yo creo que hay un modelo de terapia que es más de contención y escucha, que está bueno, que es como lo que tú decías, yo a veces necesito que alguien me escuche, pero no, de pronto no hay retroalimentación, ujú, ¿sí? sí, Entonces, pues yo no quiero decir que eso no funcione porque finalmente si nos vamos al paradigma de las 4 miradas del trauma, pues por lo menos poner afuera la emoción estoy solita. y exacto, y contarlo, pues ya no estoy sola. Ujú, Pero depende de la masa conflictual del trauma, tú no necesitas solamente que te acompañen, sino que te den una herramienta, ujú, ¿sí? Y que tú de verdad tengas la capacidad de dejar de ver el trauma de forma dramática, ¿sí? Para salir de un estado de víctima, por ujú, ejemplo. ujú, Entonces, esas herramientas son las que a veces en un modelo terapéutico no emergen, porque el terapeuta está más en la escucha, ujú, ¿sí? En el modelo terapéutico que yo hago, yo siento que son terapias un poco más breves porque son más hacia el origen, ¿sí? Hacia desinstalar, ujú, ¿no? Entonces tú no necesitas 10 sesiones para desinstalar algo que arrancar. ocurrió en un instante. Ujú, Lo que hay que hacer es pues hacer los protocolos e intentar llevar al paciente al origen. Entonces son más rápidos. ujú, Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que uno en el cuerpo siente que hay un cambio. Ya. Yo, sí, yo vuelvo a sentarme a hablar con mi marido, que para mí hace 2 años era un idiota, sí. Y ahora pues sigue siendo el mismo idiota, pero no me molesta, ujú, no me molesta. Yo tuve un caso de una paciente que tenía todo un tema con el marido porque el marido no sabía hacer las cosas de la casa y que el marido no pintaba, que el marido no colgaba la puntilla, que el marido, pero el resto de las cosas el marido era genial. ujú, Y ella quería separarse porque el marido no colgaba puntilla. ujú. Entonces yo le pregunté, ¿cómo era tu papá? No, mi Hacía. papá era un as de la casa. Handyman. Mi papá colgaba todo, mi papá un día nos puso un espejo, no sé qué, y ella se acordaba que el espejo lo colgó con una cabulla, no sé qué, y entonces tú le estás exigiendo a tu marido que sea como tu papá, querida. Sí, entonces cambia Cambia. el paradigma. Mm, Y entonces el marido va a colgarle los cuadros, no, pero a ella ya no le importa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues contrata a alguien que te cuelgue el cuadro o cuélgalo tú. ¿A quién le molesta? ¿Y qué pasa? Pues que ahí cuando le hacen a uno el clic, ¿no? Que es como el ha moment que uno dice, uy, sí, es que es mi papá. Y ahí uno se conmueve y uno se acuerda del ujú, papá y entonces se da cuenta que le está exigiendo al marido algo que el marido no tiene por qué darle. Entonces la persona cambia el concepto, hay un movimiento interno
Y como decía Sophie, no se cambia el exterior, pero es como yo percibo y concibo ahora mi Ujú, presente. ujú. Entonces, dejo de exigirle a mi marido que sea mi papá. Prácticamente. Total. Mm, Y yo creo que ese súper es como el proceso consciente en realidad de ir atravesando la luz cuando uno empieza a entender el proceso terapéutico. Es decir, porque sentarse a conversar con la familia o con los amigos de situaciones, digámoslo así, traigamos este ejemplo, situaciones de pareja. Yo digo que cada opinión y cada percepción que llegue de la gente a tu alrededor, pues va a venir a través de sus propias experiencias y de su mundo. Pero Claro. solamente cuando tal vez uno es capaz de, en vez de apuntar hacia afuera, hablando en este ejemplo, pero puede entenderlo desde una manera diferente, como, mira, lo que pasa es que tenés este requerimiento a través de este dolor viene y esta incomodidad en esta relación viene porque Ujú, hay algo ujú. profundo en ti que tal vez nadie más se le va a ocurrir hacerte una pregunta de este tipo. Y que eso a mí me parece muy bonito mencionarlo ahora, porque yo sé que se escucha mucho en redes de que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían qué y, frasecita, ¿no? o sea, sí, es decir, Bien. nada en contra con la frase, pero sí se ha vuelto muy cliché, es decir, todo el mundo la está repitiendo. Pero a lo que quiero llegar con esto es que finalmente entender que venimos de una historia, conocer nuestra historia, pues es lo único que nos está permitiendo hoy en día poder procesar de dónde de las raíces que traemos. Es decir, no hay necesidad de mirar el pasado constantemente con rabia o con rencor, porque yo creo que eso también facilita mucho los acompañamientos terapéuticos, pero es entender que todos venimos de un origen y no es mirar para atrás y decir, ah, o es que sí, ok, mi papá y mi mamá, o culpabilizar a los demás, cuando a la final ya nosotras mismas nos estamos dando cuenta de que hay algo que nosotras mismas debemos tomar acción Claro. por nuestro propio bienestar y por nuestras futuras generaciones. Es lo Eso único. que acabas de decir, Sophie, se llama un proceso de reparentalización que se hace en terapia, que es, yo sí estoy de acuerdo con que realmente la mayoría de los traumas de la línea de vida de la persona, pues evidentemente vienen de los padres o de los cuidadores, sin lugar a dudas. Pero pues como el ejemplo de la paciente que pues no puede revivir al papá ni puede decirle al marido que cumpla con las expectativas que ella tiene de los hombres, pues uno no puede decirle a los padres que, por ejemplo, ahora tienen 60, 70 años, que pues son los culpables de los traumas. Realmente lo que hay que hacer en el proceso terapéutico es convertirse En sus propios, en, en mis propios en padres. nuestros propios padres. Entonces, si yo no tuve el cuidado o la nutrición de mamá porque mamá todo el tiempo trabajaba, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues no sé, pues aprende a cocinar o cocínate una vez al mes algo rico, nutritivo. Sí, si tu papá no te sacó a elevar cometa, pues ve tú y elevas la cometa. Entonces uno sale del drama, sale del sentimiento de culpabilizar al padre y uno empieza a hacer unas reparaciones con uno mismo a través de reparentalizarse. Ujú, Y los famosos saltos cuánticos, que es, pues, ¿cómo vas a ser tú ahora que eres madre? ujú, ¿No? O ahora que estás a punto de empezar el proceso para ser mamá, ¿cómo tú ahora vas a hacerlo diferente? Y ahí se repara. ujú, Y también los padres generalmente hacen reparaciones inconscientes con los nietos, ujú, ¿sí? Entonces, mirar amorosamente que esa mamá que no fue conmigo está haciendo con mi hijo, entonces pues todo bien, ujú. pero uno lo hace consciente y cambia el discurso mental. A mí me gusta eso que lo de esta frase cliché de los papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían,
porque yo siento que uno aprende, uno de los beneficios para mí que me ha traído la terapia es el tema de mirar a las personas con más compasión y sus procesos con más compasión. Porque uno dice, pues es muy fácil ponernos en este posición de víctima y decir es que yo soy los resultados de las decisiones que se tomaron en su momento, pero la Total. realidad es que todos aquí estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Claro. O sea, y si yo llego a ser madre algún día, con seguridad la voy a embarrar. Es que en algún momento creo que me veía, no me acuerdo dónde fue que escuché esto de un terapeuta que se fue, es mexicano muy famoso, se fue a hacer una charla y una chica le alzó la mano y le dijo, yo estoy pensando si ser madre, pero yo quiero que tú me des tips o un consejo de cómo no embarrarla para ser madre. Y el terapeuta le dijo, te tengo una excelente noticia, te voy a quitar ese peso de encima porque de una vez te digo que la vas a embarrar. O sea, nosotros no tenemos, seguramente si yo llego a ser madre en algún momento, mi hijo me va a desencadenar cosas que yo hasta el sol de hoy ni siquiera tenía medio en el subconsciente para entender que ahí va a haber un proceso con el cual yo detonara algo de mi infancia. Entonces sí creo que también el tema de la terapia nos ayuda muchísimo y en mi caso que yo he tomado terapia de pareja, también es también como miramos con mucho más compasión el proceso del otro. Entonces uno a veces dice, no, es que soy yo y aquí en mi tema y yo he trabajado y de pronto el otro no ha trabajado y uno vaya y uno se da cuenta de que es que todos estamos en la misma, todos estamos en esta vida tratando de hacer lo mejor que podemos con las Con lo que herramientas que tenemos. hemos aprendido hasta ahorita. Seguramente vendrán unos más adelante que me permitirán tener unos mejores vínculos o mejores materializaciones en manifestaciones en mi trabajo, en el dinero, en todas las áreas de mi vida. Pero por ahora es en esto en lo que estoy y estoy trabajándolo con lo mejor que puedo porque lo tengo hoy consciente. Mm, Uno a veces dice, no, si yo me hubiera dado cuenta de esto antes, no era el momento. Yo me tenía que estar dando cuenta, era hoy ahora. que esa situación que pasó hace 20 años me está detonando, es hoy. Seguramente antes me lo hubieran dicho, yo hubiera dicho, ay, eso no tiene nada que ver conmigo. No estaba en Claro, el o ni momento. siquiera le hubieras querido prestar atención. Exacto. Entonces, yo también siento que eso es uno de los beneficios y esa palabra que suena tan cliché, pero es cierta. O sea, al final todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que podemos. Estemos encarnados, ¿es que le dices? Encarnado. Estemos encarnados o y así es que reencarnados. Estemos También, también, también también, estamos reencarnados. estemos encarnados o Eso es para otro inconscientes. podcast. Eso es, sí, de eso, de otras vidas hablamos, Exacto. hablamos en otro podcast. De los pactos y votos de otras vidas. Ay, sí, eso también está interesante. Y yo tenía, Lu, una pregunta como para ir cerrando y era, ¿qué le dirías a alguien eh, que esté con curiosidad de iniciar un proceso terapéutico, pero que tenga miedo? Entonces, es decir, estamos ahí como en el de quiero, pero, pues puchita, no sé. Pues yo pienso que el miedo es todo lo contrario al amor, ¿no? Y pues si hay miedo, es muy difícil dar el paso. Quiere decir que lo primero es como entrar en la conciencia de que si yo realmente quiero entrar en una frecuencia más amorosa, ¿no? Más compasiva conmigo, con mi vida, con lo que yo vivo, pues definitivamente tengo que ir a la otra, la otra polaridad que es el amor. Y en el amor pues siempre hay una solución. Y pues no es un tema de verdad poético ni romántico, sino que en realidad eh, pues la frecuencia del amor es lo que le permite a uno sanar, ¿sí? Si uno está verdaderamente en una frecuencia del amor, la solución llega. Entonces, estar en la frecuencia del miedo va a ser muy difícil que a uno le permita llegar a un proceso terapéutico que no necesariamente tiene que ser doloroso, sino amoroso, amoroso con uno mismo, ¿sí? Y ahí es donde cuenta que tú te sientas bien en ese espacio terapéutico, porque lo que tú vas a contar, pues no es cualquier cosa. Y si no te vas a sentir contenido, escuchado amorosamente, va a ser muy difícil. Entonces yo creo que hay como muchas cosas en juego que hacen que la persona no dé el paso. Pero yo pienso que el paso es importante porque todos, absolutamente todos tenemos algo que sanar.
Y para dar ese paso hay que buscar en uno mismo qué es lo que está desequilibrado, que algo está desequilibrado, lo que sea, el trabajo, los vínculos, la economía, la La pareja, salud. la La salud, salud. sí, eso iba a decir. Sí, entonces Mm, no uno necesita estar con un ataque de ansiedad para ir a hacer terapia. Ujú. Uno puede ir a trabajar en terapia. ¿Qué pasa con mis finanzas? ujú, O porque yo tengo esta dermatitis. ujú, ¿Qué me está diciendo el cuerpo con la dermatitis? ujú, O porque yo no estoy durmiendo. ¿Qué pasa con mi ciclo? Porque me levanto a las 3 de la mañana. Entonces no necesariamente si yo me levanto a las 3 de la mañana es porque hay algo espiritual. Puede ser que haya, sí, una impronta de que algo sucedió cuando yo dormía y necesito estar despierto para evitar un peligro. mm, Entonces yo creo que desde esa mirada todos necesitamos hacer un trabajo porque hay algo que siempre se desequilibra y Súper lindo. nada más propicio que un ambiente donde tú puedas ir a que te escuchen sin ningún un prejuicio lugar seguro. a un lugar seguro. Sí, entonces yo Súper creo que lindo. Me gusta mucho cómo resignificas a través de esta última explicación también, que transitar lo incómodo y transitar la oscuridad de un proceso terapéutico también se puede hacer desde el amor. Es Mm, decir, no tiene que generar tanto dolor y tanto miedo ir a enfrentarse con uno mismo, con su historia, mm, con lo que está costando actualmente. Es solamente entender que podemos resignificar y cambiar muchas cosas con las que tal vez nosotros traducimos la vida constantemente. Y sentarse ahí y sentarse y acceder no solamente a la terapia, sino acceder y abrir la mente al conocimiento que una persona tiene para dar, porque esto es un dar y recibir. Yo entrego mi información y entrego mi historia, pero estoy abierta también a recibir lo que la otra persona enfrente mío está dispuesta a dar. ujú, Y eso me parece súper lindo de los procesos finalmente, de entender lo que ahorita mencionábamos de la frase cliché de nuestros padres, de nuestra historia, de nosotros mismos. Es todos estamos resolviéndolo de alguna manera, pero entonces qué lindo resolverlo desde el amor y no desde el miedo. total. Además que yo sí siento que el futuro promete porque cada vez más hay un grueso de la población que está yendo a terapia. Tú sabes que yo, o ustedes saben que yo le he hecho sesiones de terapia a jóvenes de 20, 22 años. increíble. ¿Cuándo? O sea, Claro. cómo ellos desde su nivel de conciencia invierten un dinero, invierten un tiempo y la voluntad de solucionar un conflicto que seguramente el personaje con el que están yendo a terapia, pues no será ni siquiera el marido o la mujer. Pero ¿cuáles son esas herramientas que desde los 20 años yo empiezo a obtener para que cuando yo me case en el ciclo biológico de donde uno verdaderamente debería de casarse, que es el decanato de los 30 a los 40, pues yo ya tenga unas herramientas que vengo almacenando desde los 20? Mm, qué maravilla. Claro. O las personas de la edad de ustedes o las personas jóvenes, porque yo atiendo mucho adolescente que hacen terapia, quiere decir que son personas que cuando sean padres van a equivocarse menos que nuestros padres o que yo o la generación mía cuando fuimos padres. Entonces, a medida que haya un trabajo personal, pues la sociedad va a cambiar. Y entonces la frasecita deja de tener un peso en el inconsciente colectivo, Ujú, ¿sí? Porque Claro. ahora pareciera que eso tiene que ver con los padres. ujú, Pero y entonces cuando los padres sean mujeres como ustedes, ujú, o yo reencauchada, porque a mí también me ha tocado hacer un proceso para ser quien soy, para poder darles terapia a ustedes, para poder trabajar con mi hijo, bueno, etcétera, ujú. pues entonces uno va mejorando, ¿no? Y el futuro puede estar
con menos planteamientos de salud mental que ahora. Súper interesante. Entonces, al final, pues, el concepto del uno, ¿no? Somos uno, Uno. somos uno. Y si tú te trabajas y yo me trabajo, que soy la que te escucho, y el otro se trabaja y tal, pues al final se cambia la dinámica sistémica de todo el inconsciente colectivo. Y seguramente seremos una mejor sociedad. Yo no estoy de acuerdo en que la sociedad cada día está peor. Ujú. Al contrario. Pero si uno entra en la dinámica de que cada día la sociedad está peor, pues cada día va a estar peor. Ese es el lente con el que estás mirando la situación. Exacto. Yo sí lo Sí. veo desde una mirada más esperanzadora, porque lo que yo sí intento hacer es que cada vez eh, la persona que va a terapia se vaya con una mirada de esperanza, ¿no? Qué lindo. Si tú tuvieras que definir entonces qué es ir a terapia con una sola frase o una sola palabra, ¿cuál sería? Autoconocimiento, Mm, porque uno no se conoce. me encanta. Diga usted cómo es. No, pues yo soy, no sé, espontánea. ¿Espontánea cuándo? Uno a veces es espontáneo. Uno no es espontáneo todo el tiempo, ¿no? Es autoconocerse, uno no se conoce. Hay un ejercicio que creo que yo lo doy en los talleres que dicto y es pregúntenle a 5 personas cercanas qué piensan de ustedes mismos. O sea, ¿cuál es la Mm, mirada del otro hacia mí? ujú. ¿Qué es lo que yo no puedo ver de mí mismo? Y eso es súper enriquecedor porque uno tiene un concepto de uno mismo que es o completamente errado O desfasado. o desfasado o, o mínimo, Ujú, mínimo y miserable. ujú. Entonces en la terapia uno se conoce. Ese es quitarse las capitas de cebolla. Mm, y eso es muy chévere. Eso es un espacio muy rico. Sí, Pues si el espacio es chévere, sí, sí. y está uno bien y no sé, tantas cosas que hacen que la terapia sea eh, de bienestar, que a uno le gusta. Total. Pues a uno le gusta ese momento y ese Ujú. momento uno lo añora o ese momento a uno le parece importante como para otras personas es ir a hacerse las uñas o tinturarse el pelo. No sé. A mí me da ansiedad, Sí. pero me gusta. Es una, Estoy en la sala de espera así. ¿En Yo, ¿de serio? qué me voy a dar cuenta? Ay, Pero pobrecita. no me da ansiedad como de que, ay, qué horror. No, sino como que digo, ay, o sea, ansiedad como de que voy a ¿qué será que se descubrir. va a abrir hoy? Sí, Sí, la cajita de Pandora. la cajita de Pandora. Sí, ay, Lu, Es muchísimas verdad. gracias por este espacio, gracias por tu tiempo, por eh, compartir tanto de tu conocimiento que ha sido siempre tan valioso pues para nosotras y ahora para las personas que nos están escuchando. Em, yo sí quisiera decir a las personas que están escuchando este capítulo y que llegaron hasta acá, que si hay algo de lo que todos conversamos, compartimos y de lo que Luisa también compartió desde su experiencia resuena con ustedes de alguna manera de pronto y no han ido todavía, no le han dado el chance de ir a terapia, de pronto esta es la señal que estaban buscando para que vayan y prueben. Mm, A ver cómo les va. sí, llenen la agenda para que ellas tengan Así es. citas Para que tengamos cita luego el en 1 en diciembre. febrero, Dios. 2026, 2026. Así es. Muchas gracias, Gracias a Lu, ustedes. por tu tiempo, de verdad. A mí me parece súper especial que las personas que nos escuchan tengan la posibilidad de escuchar a esta mujer tan increíble que ha sido sin duda alguna demasiado valiosa en mi vida, con sus herramientas y con su Sí, conocimiento. la mía Así también. que la información de Luisa, nosotros la tenemos para quien le interese, nos escriba por nuestras redes o Mm, en el correo sin guías, sin instrucciones, si no quieren dejar ningún mensaje y mostrar su cara. Siempre la información va a estar a la mano. Así que bueno, esta es la intención de que todo lo que nosotras compartamos y conversamos, más allá de que queramos
simplemente traer un tema más por lanzar un episodio. La intención principal para Dani y para mí siempre ha sido que cualquier conversación tenga una conexión diferente y un aprendizaje, que haya algo que nos esté enraizando con lo que nosotras vamos atravesando. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao.